Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos pensando y, como no, un poco preocupados. Vamos a hablar de algo que a primera vista suena a una noticia trágica y desgarradora, pero que también, y esto es fundamental, nos abre la puerta a una profunda reflexión sobre las relaciones humanas, la comunicación en su más intrínseca forma, y las complejas decisiones personales que tomamos en momentos de crisis. El título de hoy, que quizás ya han visto y que les habrá impactado, es «Desaparece Ozge tras fuerte discusión con su pareja». Sé que esto suena impactante y lo es, no vamos a negarlo. Pero quiero recalcar desde el principio que nuestra intención aquí no es generar alarma innecesaria, sino todo lo contrario, entender el contexto que rodea un suceso así, analizar las posibles implicaciones que puede tener y, sobre todo, invitar a una reflexión profunda y constructiva. Queremos desgranar lo que puede haber detrás de una noticia de este calibre, cómo se desarrollan estas situaciones tan delicadas y, más importante aún, qué lecciones podemos extraer de ellas para nuestro propio crecimiento personal y para la forma en que construimos y mantenemos nuestras relaciones. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan delicado, y que requiere nuestra mayor sensibilidad, les invito, como siempre, de la manera más encarecida, a que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo tienen que hacer clic en el botón rojo que ven abajo. Y por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos aportarles contenido interesante, relevante y, sobre todo, que les haga pensar y les motive a la reflexión. Entonces, ¿qué significa realmente que una persona desaparezca tras una fuerte discusión con su pareja? Lo primero y créanme lo más importante en cualquier análisis de este tipo, es recordar que estamos ante una noticia. Y como tal debemos ser prudentes y cautelosos con las interpretaciones precipitadas. Sin embargo, y esto es innegable, no podemos ni debemos ignorar la gravedad del suceso en sí, y la cascada de preguntas que inevitablemente surgen ante una situación así. Una fuerte discusión en el seno de una pareja puede ser, y a menudo es, el detonante de muchas cosas. A veces es simplemente una explosión de emociones contenidas, una liberación de tensión que se resuelve con el tiempo, con una conversación sincera y calmada, y quizás hasta con unas sinceras disculpas. Pero en otras ocasiones, y aquí es donde reside la gravedad, una discusión puede ser la gota que colma el vaso, el punto de inflexión definitivo que lleva a una persona a tomar decisiones drásticas, decisiones que pueden tener consecuencias inimaginables. La desaparición de Ozge o de cualquier persona que se encuentre en una situación lamentablemente similar, nos obliga, como observadores y como seres humanos empáticos, a considerar una serie de posibilidades. La primera y quizás la más obvia, la que intuitivamente se nos presenta, es que en el calor del momento, tras sentirse herida, incomprendida, o sencillamente abrumada por la intensidad de la discusión y las emociones desatadas, haya decidido alejarse temporalmente. El objetivo de este alejamiento sería, presumiblemente, poner sus ideas en orden, buscar un espacio para calmarse, o incluso para encontrar un lugar donde sentirse segura, tranquila y libre de presiones. Es importante destacar que esta primera posibilidad no es intrínsecamente algo negativo. A veces los seres humanos necesitamos esa distancia, ese respiro para poder procesar emociones intensas y, con la mente más clara, tomar decisiones racionales y conscientes. Sin embargo, la preocupación genuina surge, y con razón, cuando esta distancia se prolonga de manera indefinida y, lo que es peor, no hay ninguna forma de comunicación. Otra posibilidad, y esta es lamentablemente la que más nos inquieta y nos pone en alerta, es que la discusión haya escalado a un punto tal que haya generado un miedo paralizante o una desesperación profunda. Una desesperación que la haya empujado a irse sin rumbo aparente, sin un plan claro, simplemente impulsada por el instinto primario de escapar de una situación que se ha vuelto insoportable. En estos casos, la angustia de la persona desaparecida puede ser inmensa, casi insoportable, y la de sus seres queridos, sus familiares y amigos, inimaginable. Las redes sociales y los medios de comunicación, en su incesante búsqueda de información y de noticias impactantes, a menudo se hacen eco de estas desapariciones, y es precisamente ahí donde la mayoría de nosotros nos enteramos de lo sucedido. Pero no podemos quedarnos solo en la superficie. Es crucial, y lo repetiré hasta la saciedad, considerar el contexto de la relación. Era una relación saludable basada en el respeto mutuo y la comprensión.
¿Existían antecedentes de violencia, ya sea de carácter físico o psicológico? Las discusiones fuertes, esas que desgarran, a veces son solo un síntoma, una manifestación externa de problemas mucho más profundos y arraigados dentro de la dinámica de una pareja. Si la discusión que precedió a la desaparición fue solo la chispa final que encendió un fuego que venía ardiendo desde hace mucho tiempo, las motivaciones de la desaparición podrían ser mucho más complejas, más intrincadas y, lamentablemente, más preocupantes de lo que inicialmente podríamos pensar. Es fundamental, y esto va para todos, recordar que cada persona reacciona de manera única ante el estrés, el conflicto y la adversidad. Algunas personas tienden a cerrarse, a aislarse emocionalmente. Otras buscan apoyo en su círculo de amigos o familiares, confiando en su red de afecto. Y otras, en las circunstancias más trágicas, pueden caer en estados de desesperación profunda. La decisión de desaparecer, en cualquiera de los casos, suele ser, en el fondo, una manifestación de un profundo malestar interno, de una herida emocional que necesita ser abordada. Cuando escuchamos una noticia de esta índole, lo más natural, lo más humano, es sentir empatía por la persona desaparecida, sin duda. Pero también debemos sentir empatía por su pareja, quien seguramente estará viviendo un verdadero infierno de incertidumbre, de miedo y de preocupación. Es muy fácil caer en juicios rápidos, en etiquetas definitivas, pero es importante, vital, recordar que no conocemos todos los detalles íntimos de su relación, ni tampoco las circunstancias exactas que rodearon la discusión. Lo que para nosotros desde fuera podría parecer una reacción desproporcionada o exagerada, para ellos, en la intimidad de su relación, podría haber sido simplemente el límite, el punto en el que ya no podían más. En el complejo y a menudo tumultuoso ámbito de las relaciones de pareja, la comunicación se erige como la piedra angular, el cimiento sobre el que todo lo demás se construye. Las discusiones, cuando se manejan de forma constructiva, cuando se abordan con honestidad y respeto, pueden convertirse en oportunidades valiosas para fortalecer el vínculo, para entender mejor al otro, para desentrañar malentendidos y, en última instancia, para resolver conflictos de manera saludable. Sin embargo, cuando la comunicación falla estrepitosamente, cuando las palabras se vuelven dagas afiladas, hirientes e injustas, o cuando el silencio se convierte en una barrera insuperable y fría, las consecuencias pueden ser verdaderamente devastadoras. Una fuerte discusión puede ser, y a menudo lo es, un grito de auxilio silencioso, una señal inequívoca de que algo en la relación no está funcionando, de que existe una grieta que necesita ser reparada antes de que sea demasiado tarde. Para todas aquellas personas que en este momento se encuentran pasando por momentos difíciles en sus relaciones, que sienten que la comunicación se ha roto o que el conflicto se ha vuelto insostenible, es fundamental, es imprescindible buscar ayuda profesional. Los terapeutas de pareja, los consejeros especializados, o incluso amigos y familiares de confianza, pueden ofrecer un espacio seguro, un refugio para hablar abiertamente, para expresar miedos y vulnerabilidades, y para encontrar soluciones que quizás no habíamos contemplado. A veces una conversación honesta, una apertura vulnerable y sincera, puede ser suficiente para cambiar el curso de las cosas, para sanar heridas y para reconstruir la confianza. Y aquí es donde entra el núcleo de nuestra reflexión, el propósito fundamental de este vídeo. ¿Qué podemos aprender como individuos y como parte de una sociedad, de estas situaciones tan dolorosas y alarmantes? En primer lugar, la inmensa importancia de valorar y cuidar nuestras relaciones, no solo las de pareja, sino todas las que nos nutren y nos hacen crecer. Esto implica, sin lugar a dudas, invertir tiempo y esfuerzo consciente en la comunicación, en cultivar la comprensión mutua y en practicar la empatía de manera constante. En segundo lugar, la necesidad imperiosa de reconocer nuestras propias emociones, de entender qué sentimos y por qué lo sentimos, y de ser conscientes de las emociones de nuestra pareja. Si sentimos de forma honesta que una discusión está escalando de una manera destructiva, es vital, es saludable saber cuándo dar un paso atrás, cuándo pedir un respiro, cuándo tomarse un tiempo para reflexionar y cuándo, definitivamente, buscar ayuda externa. En tercer lugar, y quizás lo más difícil, la vulnerabilidad. Estar dispuesto a ser vulnerable con nuestra pareja, a expresar nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades y nuestras necesidades más básicas, puede ser un acto de valentía extraordinaria, un acto que, lejos de debilitar, fortalece enormemente la relación y la confianza mutua. La desaparición de Ozge, aunque sea una noticia triste y profundamente preocupante, nos
Sirve como un recordatorio muy necesario, a veces doloroso, de la fragilidad inherente de las conexiones humanas y de la importancia crucial de abordar los conflictos de pareja con inteligencia emocional, con respeto absoluto y sobre todo con mucho amor, no solo hacia el otro sino también hacia uno mismo. Si en algún momento de sus vidas se sienten abrumados, si sienten que su relación se está desmoronando, por favor, no duden en buscar apoyo. Hay recursos disponibles, hay profesionales capacitados, y hay personas a su alrededor dispuestas a ayudarles a encontrar un camino, una solución, una luz al final del túnel. Y ahora, para ir concluyendo este profundo análisis, me gustaría hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos partido de la noticia de la desaparición de Ozge tras una fuerte discusión con su pareja, explorando las diversas y complejas razones que podrían estar detrás de un acto tan drástico, desde la necesidad legítima de espacio personal para procesar hasta situaciones más intrincadas y, lamentablemente, más preocupantes. Hemos puesto un énfasis especial en la comunicación como el pilar fundamental de cualquier relación saludable, en la necesidad de reconocer y gestionar nuestras propias emociones y las de nuestra pareja, y en la vulnerabilidad como un elemento indispensable para construir vínculos sólidos. Y por supuesto, hemos destacado la trascendencia de buscar ayuda profesional cuando las circunstancias se complican y sentimos que no podemos solos. Quiero agradecerles de corazón, de verdad, por acompañarme en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a reflexionar sobre estos temas que, aunque a veces duelen y nos incomodan, son esenciales para nuestro crecimiento como personas, para la mejora de nuestras relaciones y para la construcción de una sociedad más empática y consciente. Me encantaría, y esto es muy importante para mí para el crecimiento de esta comunidad, saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Han vivido situaciones similares, ya sea como protagonistas directos o como testigos? ¿Qué estrategias consideran ustedes que son las más efectivas para manejar las discusiones fuertes en pareja, para que no escalen a un punto de ruptura? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Su perspectiva es increíblemente valiosa, enriquece enormemente esta comunidad y nos ayuda a todos a aprender y a crecer juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, si ha tocado alguna fibra sensible en ustedes, o simplemente les ha gustado, les pido, de la manera más atenta y sincera, que le den un gran like. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar, a reflexionar y a compartir estas conversaciones importantes con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les podría ser útil, que les podría aportar algo de valor o que simplemente les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y cuiden de sus relaciones.